Hola para todos, espero que se encuentren muy bien. Quiero darles a todos la bienvenida a este tiempo de estudio bíblico y quiero invitarle que por favor ponga en silencio su equipo celular, pueda usted quitar de en medio todas las distracciones posibles, de tal manera que todos podamos estar concentrados y ocupados del estudio de la palabra de Dios en este tiempo. ¿Qué tal si oramos? Le damos gracias al Señor por la posibilidad que nos da de acercarnos a su palabra con el propósito de conocerlo cada día más a Él. Amado Dios, alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, en este día. Damos gracias por la posibilidad que nos das de estudiar juntos tu palabra. Y queremos rogarte, Padre, que por tu Espíritu Santo ensanches nuestro entendimiento, ilumines, Señor, la capacidad de entender en cada uno de nosotros y nos permitas poner en práctica lo que de ti aprendemos a través de tu bendita palabra. Te pido, Señor, tomes la vida de cada uno de mis hermanos, de mis amigos, Señor. Tome su vida, sus cargas, sus preocupaciones, Señor, y extiendas tu gracia, Señor, sobre la vida de todos nosotros como iglesia tuya, Dios, de tal manera que podamos ser testigos de primera mano de tu bondad, de tu misericordia, de tu fidelidad, Señor. Y de esta manera, Dios, podamos dar testimonio a otros que no te conocen de lo grande, de lo abundante, de lo fiel, de lo amoroso que eres tú, Señor. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre en este día. Amén y amén. De nuevo, una bienvenida muy cordial para todos ustedes. El Señor les bendiga. Y sin más preámbulos, quiero invitarles a que nos aproximemos el día de hoy al atributo de la fidelidad de Dios. Cuando nosotros pensamos en la fidelidad, sin duda alguna vendrán muchas imágenes, muchas ideas a nuestra cabeza y quizá una de esas es el contraste tan fuerte que existe entre la fidelidad y la infidelidad, siendo la segunda, la infidelidad, de repente la más común a la experiencia del ser humano. Y digo la más común porque la infidelidad nosotros la vemos manifestarse en todas las esferas de la vida humana. Por ejemplo, la vemos en el campo de los negocios. Hace muchísimo tiempo, cuando no existían las escrituras notariales para llevar a cabo cualquier tipo de negociación, bastaba la palabra de los dos, de las dos personas que estaban haciendo el negocio y ya la sola palabra implicaba como una escritura notarial. Tenía un peso, tenía un valor importante. Al día de hoy, cada vez menos valor tiene la palabra empeñada. En el campo familiar son múltiples los escenarios en los que nosotros podemos notar la infidelidad. De entrada, hablemos de la infidelidad entre cónyuges, ¿verdad? Entre esposos. Y no solamente pensando en que la infidelidad se lleve a cabo en términos de relaciones extramatrimoniales íntimas, físicas, pero la infidelidad en términos también de la dependencia emocional que se llega a tener de una persona que no es mi cónyuge, que no es mi esposa y que aún así esa persona llega a tener incluso el título o el rango, si se quiere, de ser mi confidente, de ser mi mejor amiga, mi mejor amigo, y en ese sentido ya se comienza a configurar de alguna manera una infidelidad. Y ojo, lo cual no quiere decir que no podemos tener amistades, que no podemos tener buenos amigos, pero este título, este rango, esta dignidad del mejor amigo, sin duda alguna que es algo reservado para su cónyuge, para su esposo, para su esposa, porque es ahí en ese campo donde verdaderamente nosotros abrimos el alma. En el campo eclesial nosotros también vamos a notar un tanto de la infidelidad cuando hombres que juraron delante de Dios y delante de una comunidad ser fieles a Dios y a su bendita palabra, con el paso del tiempo comienzan a buscar sus propios intereses, olvidándose de esa manera de la fidelidad que prometieron al enseñar la palabra. Y comienzan ellos mismos a negociar la palabra del Señor, tratando de no incomodar a tales personas, tratando de no generar malestar en tales otras personas, cuando el llamado de la palabra de Dios no es a que nos acomodemos a las gentes, sino que seamos fieles a la palabra de Dios. Espero estarme haciendo entender con estas ilustraciones de lo que mismo es la infidelidad y cómo ella se manifiesta
en las esferas de la vida humana. Ahora, todos nosotros, de una u otra manera, hemos incurrido en algún tipo de infidelidad. Si no lo hemos hecho de una manera, lo hemos hecho de la otra, pero nadie, humanamente hablando, se escapa de la infidelidad. Cuando nosotros entonces contemplamos nuestro mundo infiel, la sociedad infiel, la familia, digamos, infiel, y mi propia vida con unos tremendos rasgos de infidelidad, comienza a asomarse a nuestra vida la pesadumbre, el pesimismo y una tremenda carga de decepción en el corazón que nos impide poner la confianza en cualquier persona. Sin embargo, en ese ambiente tan oscuro, tan denso de la infidelidad, resplandece como el sol mismo la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios recordándonos que Él es la primera persona y quizá la única en la que podemos depositar nuestra confianza al 100% sin el temor de llegar a ser decepcionados en algún momento. Nosotros podemos tener plena confianza que Él es el único fiel, que Él es el único verdadero. Cuando usted y yo abrazamos esa verdad, estamos frente al testimonio mismo de la esperanza desde la palabra de Dios. Dios recordándonos, aunque todos los demás fueran infieles, aunque tú mismo fueras infiel, yo permanezco fiel, y esto es el testimonio de la palabra de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, verso 9 dice: reconoce por lo tanto que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Y note entonces que la manera como el escritor de Deuteronomio describe a Dios es: Dios es fiel. Es decir, parte de la esencia misma de Dios es la fidelidad. Esto lo vamos a encontrar también en el Nuevo Testamento a través del apóstol Pablo. Segunda a Timoteo, capítulo 2, verso 13. Dice: si somos infieles, Él permanece fiel, pues Él no puede negar quién es. Dios es fiel. Y note algo, dice el texto: aun si nosotros fuésemos infieles, Él no puede ser infiel, porque Él no puede negar su propia naturaleza. Este texto, digo, es de manejar o de tomarlo con pinzas, porque sin duda alguna muchas personas que se han descarriado del camino de la fe encuentran en ese versículo la excusa perfecta para seguir siendo infieles al Señor. Y quiero decir esto: cuando una persona, cualquiera de nosotros, comete algún tipo de infidelidad que le conduce al pecado, el Espíritu Santo de Dios inmediatamente nos redarguye, es decir, coloca en nosotros el dolor, la tristeza, la pesadumbre que provoca el pecado, ¿verdad? Y esto con el ánimo de que nuestro corazón se vuelva a Dios en arrepentimiento. Cuando eso no ocurre, sino que cada vez buscamos excusas y más excusas para seguir siendo infieles, es la evidencia de que no hemos nacido de nuevo. Si hubiésemos nacido de nuevo, experimentaríamos esa acción de redarguir que obra el Espíritu Santo en el corazón de los nacidos de nuevo, y esa acción provoca arrepentimiento en el corazón de cada uno de nosotros. De manera que no es tan fácil como decir: como Dios es fiel, yo puedo ser infiel y no hay ningún problema. Sí, sí hay problema, porque Dios es fiel y el mismo que es fiel demanda de nosotros fidelidad. Salmos 89:8 dice: oh Señor Dios de los ejércitos celestiales, ¿dónde hay alguien tan poderoso como tú, oh Señor? Eres completamente fiel. Hace 8 días hablábamos de la omnipotencia del Señor. Y note que este versículo resalta los dos elementos. Habla de quién es tan poderoso como tú, o dónde hay alguien tan poderoso como tú. Luego es la omnipotencia de Dios. Y equiparable a la omnipotencia es la fidelidad. Es decir, así como Dios es omnipotente, de igual manera Dios es fiel. Y es la manera como el salmista lo propone: eres completamente fiel. Isaías 11:15, por su parte, dice:
llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. Y esto habla en un sentido figurado, en un sentido muy antropomórfico, de la manera como la fidelidad hace parte incluso de la vestimenta de Dios. Sí, de la esencia, pero ahora como que el carácter de Dios fuera la vestimenta a través de la cual Dios manifiesta el carácter divino. Números 23:19 dice: no es un hombre, por lo tanto no miente. Él no es humano, por lo tanto no cambia de parecer. ¿Alguna vez habló sin actuar? ¿Alguna vez prometió sin cumplir? Y note entonces que la base del carácter de Dios, una vez más a través de este texto, es la fidelidad. Lamentaciones 3:22 al 23 es un texto con el que todos nosotros en algún momento hemos transmitido una voz de aliento a alguno de nuestros hermanos que pasa por tal o cual dificultad. Dice el texto: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Grande es su fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Esto es Lamentaciones 3 del 22 al 23. Y a través de estos textos quiero recordarle a usted que la fidelidad es una característica intrínseca, es decir, es un atributo divino, es parte de la naturaleza de Dios, es parte del carácter de Dios. Y usted y yo como iglesia del Señor somos beneficiarios de la gran y eterna e infinita fidelidad de Dios. Pero por otro lado, esa fidelidad de Dios en la vida de cada uno de nosotros debiera invitarnos a seguir confiando diariamente en Él. En el texto bíblico vamos a encontrar varios textos que nos ilustran cómo la fidelidad de Dios se ha manifestado en muchos momentos de la historia humana. Por ejemplo, Génesis 8:22 dice: mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas, frío y calor, verano e invierno, día y noche. Esto es la promesa de Dios inmediatamente después de haber ocurrido el diluvio universal. Cuando Noé, su esposa, sus hijos con sus esposas salen del arca, ustedes recordarán que lo que Dios les muestra es el arco iris. Y en ese momento Dios establece un pacto con Noé, y ese pacto habla de la fidelidad de Dios. Mientras la tierra permanezca, habrá cultivos y cosechas. Al día de hoy, con todas las dificultades que hay alrededor del mundo, tenemos cultivos y cosechas. Existe el frío y el calor, las estaciones, el verano, el invierno, el día, la noche. Y que existan todas estas estaciones, todas estas variables del clima y todo lo demás, es una manifestación de la fidelidad de Dios, que está presente desde los días de Noé hasta nuestros días. Génesis capítulo 15, versos 13 al 16 dice: después el Señor dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra ajena, donde los oprimirán como esclavos durante 400 años. Pero yo castigaré a la nación que los esclavice, y al final saldrán con muchas riquezas. En cuanto a ti, morirás en paz, y serás enterrado en buena vejez. Cuando hayan pasado 4 generaciones, tus descendientes regresarán aquí, a esta tierra, porque los pecados de los amorreos no ameritan aún su destrucción. Esta segunda cita de Génesis 15, 13 al 16 tiene su cumplimiento en Éxodo capítulo 12, verso 41. Es decir, cuando ya han pasado las 4 generaciones de las que nos habló Dios, cuando ya han pasado tanto más de 400 años, Dios cumple su promesa de una manera fiel, de una manera contundente. Dice el texto: de hecho, fue precisamente el día en que se cumplían los 430 años que toda esa gran multitud del Señor salió de Egipto. La fidelidad de Dios manifestada a través de la liberación del pueblo de Israel de la esclavitud que experimentaba en tierra egipcia. Ahora, la fidelidad aplicada de Dios la vemos nosotros también prodigándonos al Salvador, prodigándonos al Mesías, para volvernos a poner en comunión perfecta con Él. Isaías capítulo 7, verso 14 dice: muy bien, el Señor mismo les dará la señal. Miren, la Virgen concebirá un niño, dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel,
que significa Dios está con nosotros. Esto es el profeta Isaías anunciando alrededor de 800 años antes el nacimiento de Jesucristo. Y vamos a encontrar después el testimonio del apóstol Pablo en Gálatas 4:4, declarando de qué manera se llevó a cabo el cumplimiento de esa promesa. Sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y sujeto a la ley. Entonces noten, mientras Isaías anuncia el nacimiento de Cristo, ahora Pablo escribe acerca del cumplimiento de la provisión divina del Mesías, del Salvador, y todo en el marco de la fidelidad de Dios. Al ver la fidelidad de Dios expresada en el texto bíblico, no podemos más que rendirnos ante su bondad, rendirnos y confiar en sus palabras. De manera que nosotros pudiésemos al día de hoy perfectamente abrazarnos a la verdad expresada en Hebreos capítulo 10, verso 23, cuando declara el escritor: mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. La fidelidad de Dios es aquella característica a través de la cual se armonizan los decretos de Dios, la omnipotencia de Dios, y ahora en la fidelidad vamos a encontrar los decretos, la omnipotencia, llevando a cabo el cumplimiento de todas y cada una de sus promesas, de todas y cada una de sus palabras. Y quiero recordarle algo: si bien Dios es fiel para bendecirnos y cuidarnos, también Dios es fiel para manifestarnos corrección, reprensión y disciplina, porque los dos componentes hacen parte de su fidelidad. Miremos por lo menos 3 vías en las que se hace evidente para todos nosotros la fidelidad de Dios. En primer lugar, Dios es fiel al proteger a su pueblo. Quiero invitarle que abra su Biblia conmigo en 1 Corintios, capítulo 1, versículos 8 al 9. Dice la palabra del Señor: Él los mantendrá firmes hasta el final, para que estén libres de toda culpa el día de nuestro Señor Jesucristo. Dios lo hará, porque Él es fiel para hacer lo que dice, y los ha invitado a que tengan comunión con su Hijo, Jesucristo nuestro Señor. Este texto, sin duda alguna, se convierte como en un resumen bíblico, en un resumen escritural de lo que los teólogos reformados han llamado durante ya 5 siglos la doctrina de la perseverancia de los santos. Es decir, Dios, a través de la obra de su Espíritu Santo y a través del testimonio de su palabra, se encarga de que usted y yo lleguemos fielmente hasta el final del camino, con la mirada puesta en Él, con el corazón puesto en Él, toda nuestra esperanza puesta en su obra, y de esa manera vamos a encontrar nosotros a Dios protegiendo a su pueblo. Dice el texto: Él los mantendrá firmes, de donde entonces no es nuestra fortaleza la que nos mantiene firmes, sino la fidelidad de Dios. Nos mantiene firmes para que vivamos y lleguemos libres de culpa hasta el día de nuestro Señor Jesucristo, es decir, hasta el día cuando serán juzgados vivos y muertos. Y la razón, dice Pablo, Dios lo hará porque Él es fiel para hacer lo que dice y porque los ha invitado a ustedes a tener comunión con su Hijo Jesucristo. Entonces, note usted que podemos nosotros tener certeza de que Él nos protegerá hasta el final, porque Él es fiel. Pero por otro lado, en el día a día, usted y yo podemos cultivar una relación íntima con Jesucristo solamente porque Dios es fiel. Es decir, usted y yo nos disciplinamos para estudiar la palabra, nos disciplinamos para orar, nos disciplinamos para obedecer lo que la palabra del Señor dice, pero todas esas cosas son apenas el resultado en nosotros de la fidelidad que Dios derrama a nuestra vida todos los días hasta que Cristo venga. En segundo lugar, Dios es fiel al disciplinar a los que son suyos. Esta parte de la disciplina, como dice el escritor de la carta a los Hebreos, ciertamente la disciplina a nadie le alegra el corazón cuando ella llega a nuestra vida.
pero a la postre los resultados de la disciplina son gloriosos. Y mire usted, por favor, Daniel 9:7. Dice, Señor, tú tienes la razón, pero como ves, tenemos el rostro cubierto de vergüenza. Esto nos sucede a todos, tanto a los que están en Judá y en Jerusalén, como a todo el pueblo de Israel disperso en los lugares cercanos y lejanos, a donde quiera que nos has mandado por nuestra deslealtad o infidelidad a ti. Entonces, note, cuando el pueblo de Dios se comporta de manera infiel, si bien el texto que leíamos en la carta de Pablo a Timoteo dice, él no puede ser infiel porque se estaría negando a él mismo, luego vamos a encontrar que la disciplina es parte de la forma como Dios nos manifiesta su bondad. Es decir, porque Dios es fiel, nos va a disciplinar. Y la disciplina en el caso de Daniel significó ser exiliados al reino de Babilonia durante muchísimo tiempo, y luego el Señor trajo de nuevo a su pueblo a que habitara la tierra prometida. Primera a los Corintios 11:30. Esa es la razón por la que muchos de ustedes son débiles y están enfermos y algunos incluso han muerto. Todo el capítulo 11 de Primera a los Corintios está redactado por el apóstol Pablo en el marco de la comunión de los santos en el partimiento del pan y la copa, es decir, en la celebración de la Santa Cena del Señor. Pablo en este capítulo reprende a la iglesia por tomarse a la ligera el sacramento, por de alguna manera pervertir el sacramento y convertirlo en una celebración sin sentido. En ese contexto dice, por esa razón, por tomárselo a la ligera, muchos de ustedes se encuentran débiles, están enfermos y otros tantos incluso han muerto. Y todo esto hace parte de la fiel disciplina de Dios para su iglesia. Salmos 89, 32 al 33 dice, entonces castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azotes, pero jamás dejaré de amarlo ni de cumplir la promesa que le hice. Y note entonces cómo aquí se articulan dos elementos que también están presentes en el libro de los Proverbios en el capítulo 3. Dice el texto, castigaré su pecado con vara y su desobediencia con azote. Esto es equivalente a la verdad, es decir, a la rectitud, al juicio, a la ira santa de un Dios santo. Pero por otro lado está también la fidelidad que nos expresa la misericordia de Dios. Pero jamás dejaré de amarlo. Y esto es la fidelidad de Dios. Y tampoco dejaré de cumplir la promesa que le hice. Es decir, aunque este pueblo se descarríe, lo reprenderé, lo corregiré, pero también cumpliré la promesa que le hice. De esa manera se articulan ahí esos principios. Oseas 5:15. Entonces regresaré a mi lugar, hasta que reconozcan su culpa y se vuelvan a mí. Tan pronto como lleguen las dificultades, me buscarán de todo corazón. Y mire cuál es el propósito redentor de la disciplina. El propósito redentor de la disciplina no es destruir a nadie, por el contrario, es invitarnos a volver a la comunión con Dios. Es decir, a través del paso por la dificultad, por la aflicción, por el valle oscuro, lo que el Señor trata de hacer en nuestra vida es procurar arrepentimiento, que en medio del sufrimiento usted y yo reconozcamos nuestros pecados al mejor estilo del hijo pródigo, que reconoció su pecado, su maldad y su rebelión justo cuando estaba allí comiendo algarrobos con los cerdos. ¿Ve? De esa manera es como Dios manifiesta su fidelidad a través de la disciplina para cada uno de nosotros. En tercer lugar, Dios es fiel al glorificar a sus hijos. Primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, verso 24, dice, Dios hará que todo esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Y esto es la promesa de estar todos reunidos con Dios en el cielo, en esa nueva Jerusalén prometida por Dios a través del apóstol Juan. Dios dice, Él hará que todo esto suceda, porque aquel que los llama es fiel. Es decir, ninguna de las promesas de llevarnos a estar delante de su bendita presencia se van a quedar en promesas vacías. Dios cumplirá
toda su promesa. Romanos capítulo 8, verso 30 dice: después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Y todo esto que Pablo resume en este versículo, habla del proceso mismo, de cómo Dios nos encuentra, nos regenera, nos santifica y nos glorifica para que por fin estemos en su presencia. Todo eso porque Dios es fiel. Segunda de Pablo a Timoteo, capítulo 2, verso 19 dice: sin embargo, la verdad de Dios se mantiene firme como una piedra de cimiento con la siguiente inscripción: el Señor conoce a los que son suyos, y todos los que pertenecen al Señor deben apartarse de la maldad. Y note que si bien la glorificación es un regalo que Dios proporciona a su iglesia, es un regalo que, como todo regalo, trae consigo una gran responsabilidad. Es decir, conforme Dios nos hizo suyos y ahora somos su pertenencia, su posesión, su especial tesoro, ahora lo que se espera de cada uno de nosotros en respuesta a ese regalo es que nos apartemos del mal. Y note que aún la fidelidad de Dios es un llamado para vivir en santidad. Para ir aterrizando, quiero proponer 3 formas prácticas en las que la fidelidad de Dios impacta nuestra vida. En primer lugar, conocer la fidelidad de Dios nos libra de la inquietud. La inquietud por estos días es un común denominador a toda la humanidad. Todos nosotros tenemos tremendas incertidumbres porque no tenemos una noción clara de cómo va a seguir desarrollándose la vida en los meses y en los años que vienen a partir de toda esta pandemia que estamos viviendo, de todos estos cambios sociales, laborales, económicos, familiares que estamos viviendo. Sin embargo, en medio de toda esa inquietud del corazón, se alza como un faro en medio de la oscuridad la fidelidad de Dios. Job capítulo 5 verso 19 dice: te rescatará de 6 desastres, aún en el séptimo te guardará del mal. Como diciendo, a través de la simbología que está contenida en los números, aún el día del mal perfecto, Dios te guardará. Cuando hablamos del mal perfecto, hablamos del mal sin escape. No hay escapatoria, no hay manera de librarnos de ese mal. Pero ahora, a través de Job, el Señor nos recuerda: te rescatará de 6 desastres y aún en el séptimo te guardará del mal. Recordando que esto es la fidelidad de Dios para preservar la vida de sus hijos. En segundo lugar, conocer la fidelidad de Dios frenará nuestra murmuración. Todos nosotros, sin excepción, somos personas inconformes. Somos inconformes cuando hay tremendas bendiciones, pero cuando estamos pasando por pruebas y aflicciones, cuánto más inconforme en nuestro corazón. Y en esos momentos estamos tentados a murmurar, a quejarnos. Y ojo, la queja debe tener un lugar en nuestra devoción. Cuando nosotros miramos el libro de los Salmos, en una muy buena proporción, el libro de los Salmos contiene quejas del salmista o de los salmistas pidiendo ayuda a Dios en tiempos de dificultad. Sin embargo, todos esos salmos que comienzan como una gran queja, terminan como una gran alabanza a Dios. La pregunta es: cuando usted se queja, ¿inmediatamente usted puede proceder a alabar a Dios? ¿O más bien su queja se extiende por horas, por días, por semanas, en los que en su boca solamente hay queja, hay murmuración, hay inconformidad contra Dios, pero usted no se detiene a darle gracias a Él por lo que está formando en su vida a través de la dificultad? Usted no se detiene para darle gracias a Él por lo que le brinda cuando muchas cosas faltan. ¿Ve? Entonces, conocer la fidelidad de Dios guarda nuestro corazón de seguir incurriendo cada vez más en la murmuración. Y en tercer lugar, conocer la fidelidad de Dios aumentará nuestra confianza en Él. Primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 19 dice: de modo que, si sufren de la manera que agrada a Dios,
sigan haciendo lo correcto y confíenle su vida a Dios, quien los creó, pues Él nunca les fallará. De esta manera, mis amados hermanos, hacemos este recorrido por el atributo de Dios que nos invita a contemplar la fidelidad de Dios. Nosotros hemos de reconocer que Dios es fiel, como nadie más es fiel en el universo entero. Y si Dios es fiel, estamos llamados para alabarle, para exaltarle, para depositar nuestros afanes y nuestras ansiedades en sus manos, para frenar nuestros labios de seguir murmurando en su contra, y ahora para depositar toda nuestra fe en la persona de Cristo Jesús. ¿Por qué no oramos y le damos gracias al Señor por su eterna fidelidad? Y quiero invitarle que una vez terminemos de orar, usted pueda activar el video que sigue, que es una canción de adoración a través de la cual podemos nosotros reconocer y exaltar la enorme fidelidad que Dios nos ha dado. Oremos. Padre amado, el día de hoy alabamos tu fidelidad, la fidelidad con la que tú misericordiosamente nos tratas. Porque a través de tu fidelidad, Señor, tú guardas de tu pueblo. Tú nos proteges para que podamos llegar hasta el final del camino tomados de tu mano. Damos gracias porque tu fidelidad, Señor, nos manifiesta la disciplina a través de la cual tú nos formas, nos corriges y nos invitas a volver en arrepentimiento hacia ti cuando hemos dado la espalda a tu bendita presencia. Y damos gracias porque tu fidelidad, Señor, es el instrumento de tu carácter a través del cual tú nos glorificarás para que estemos como Cristo delante de ti, Señor, delante del trono, alabando y exaltando tu gloria por la eternidad. Pido, Señor, que todos nosotros podamos venir a depositar nuestras cargas, nuestras ansiedades, nuestras angustias en tus manos, confiados en tu enorme, eterna, infinita fidelidad. Y que tu fidelidad, Señor, transforme nuestra vida para que cada día podamos ser más como Cristo es. Que seamos menos nosotros y más como Cristo. Esto te lo pedimos, Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué no adoramos al Señor? Quiero invitarle que le dé play al siguiente video que aparece en esta lista de reproducción y de esa manera terminemos alabando y exaltando el nombre de Cristo. Mis amados, que Dios les bendiga.